I'm live in my YouTube channel. Go. Hola a todos, hoy es un día especial, hoy es 3 de marzo y el 3 de marzo celebramos la toma de refugio del budismo y quiero compartir con ustedes esta experiencia. Va a ser guiada por Mahajrya, yo voy a estar ahí detrás, pero les comparto para que puedan ser parte de esto. Bienvenidos a todos. Hoy es el tercer día del tercer mes. Normalmente tendríamos una clase donde uno de los maestros explica mantra, algunas. Y hoy haremos una clase especial. Vamos a controlar el gas, pero la mente. También estaremos leyendo sobre And the major celebration of Mahajrya is on July 7th. Y la celebración principal de la Mahajrya es el 7 de julio, The Day of Enlightenment. el día de la iluminación. Today, we add a special event about the three refuges. Hoy añadimos un evento especial en relación a los refugios, al tomar refugio. We want to reinforce that the Mahajrya is a Buddhist tradition. Queremos reforzar que la Mahajrya es una tradición budista And we want to nourish the feeling that the Mahajrya is a community. y queremos alimentar el sentimiento de que la Mahajrya es una comunidad. Most of our teachings are about making you autonomous. La mayor parte de nuestras enseñanzas son acerca de haceros autónomos. So you study the Mahajrya so that you can go on your own. De forma que estudias en la Mahajrya para que puedas seguir por tu cuenta, puedas encontrar tu camino. We don't want our students to be dependent on a teacher or a religion. No queremos ningún estudiante dependiente de un maestro o de una religión. However, we want the Mahajrya to remain a strong family. De todas formas, también queremos que la Mahajrya se mantenga como una familia fuerte, unida. So we do this Buddhist ritual today of the three refuge and the 5 precepts. Y por ello, hoy hacemos este ritual de las 3 joyas y del tomar refugio con los 5 preceptos. The 3 refuge. Los 3 refugios. I take refuge in the Buddha, in the Dharma, and in the Sangha. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. To take refuge in the Buddha is to take refuge in higher consciousness. Tomar refugio en el Buda es tomar refugio en la conciencia superior. It is not fleeing from lower consciousness. No se trata de huir de la conciencia baja. It is about using awakening as a method to face the world. Sino que más bien se trata de utilizar nuestro despertar justamente para confrontarnos con el mundo. Some Buddhist traditions say that to take refuge in the Buddha is to take refuge with your master. Algunas tradiciones budistas dicen que tomar refugios en el Buda significa tomar refugio en tu maestro. We have to remember
what the word Buddha means. Tenemos que recordarnos lo que la palabra Buda significa. Buddha means the awakening or the awakened one. Buddha significa el despertar o el despierto. So to take refuge in the Buddha is to count on your personal growth to confront life. Así que tomar refugio en el Buda significa contar sobre tu propia evolución, tu propia conciencia para enfrentarte a la vida. We must be careful with the word confront. We're not actually confronting anything. También tenemos que tener cuidado cuando utilizamos la expresión confrontarnos, porque en realidad no estamos confrontándonos con nada. It's just a way to face life. Se trata simplemente de cómo nos ponemos frente a la vida. We think that in life we are going through experiences. Solemos creer que en la vida estamos yendo a través de experiencias. Taking refuge in the Buddha is the contrary. Tomar refugio en el Buda en realidad es lo contrario. Instead, we are allowing experience to go through us. Se trata de permitir a las experiencias que nos atraviesen. So it's not us that goes through life experience, it is life experience that goes through us. Así que no somos nosotros que vamos a través de las experiencias, sino que son las experiencias que nos atraviesan. And with proper technique and a will to awaken, we accomplish ourselves. Así que con la técnica adecuada y con un despertar suficiente, descubrimos cómo manejarnos, sabremos cómo manejarnos. This is to take refuge in the Buddha. Eso es tomar refugio en el Buda. It's like the Buddha inside us. Hacer fuerza o apoyarnos en el Buda adentro de cada uno de nosotros. In common language, we say, I take refuge in the Buddha. En nuestro expresarnos más común decimos, tomo refugio en el Buda. In Sanskrit, we say, Buddham Sharanam Gacchami. En sánscrito decimos, Buddham Sharanam Gacchami. Okay. Sharanam Gacchami. Sharanam is refuge. En la parte de Sharanam Gacchami, Sharanam es refugio. Gacchami is I go into. Gacchami es yo voy adentro de. So to take refuge in Sanskrit is to go into for refuge. Así que en sánscrito, en cierta manera, tomar refugio es ir adentro para refugiarnos. It's just the way their grammar works. Es solamente una cuestión gramatical. Okay. So in common language, I take refuge in the Buddha. Así que en la forma más común de expresarnos, yo tomo refugio en Buda. In Sanskrit, in the Buddha, well, Buddha, refuge I will go into to take. En sánscrito es Buda, refugio, yo iré adentro para cogerlo. Yeah, Buddha Sharanam Gacchami. It's grammar. Es gramática. All Buddham right. Sharanam Gacchami. In English, I would say people are stupid. En inglés diría la gente es estúpida. The same thing with poetry and Shakespeare. La misma cosa con la poesía y con el Shakespeare. So dark the con of man.
Repeat, please. So dark, tan oscuro la estupidez del hombre. Ah, Okay. es tan oscura la estupidez del ser humano, del Okay. hombre. So Sanskrit is poetic because it reorganizes the phrases like if Yoda was speaking. El sánscrito es poético porque reorganiza las frases un poco como si fuera Yoda hablando. Yeah. Okay. So that's Sanskrit. Okay. So Sharanam Gachami is the words to remember. Así que Sharanam Gachami es la parte más difícil de recordar. And we will add the letter M at the end of Buddha, Dharma, Sangha. Y siempre añadiremos la letra M al final de Buda, de Dharma y de Sangha. Which will mean the Buddha, the Dharma, the Sangha. Es como ponerle el artículo, como decir el Buda, el Dharma, la Sangha. Good. About the Dharma. Acerca del About Dharma. the Dharma. The Dharma is the wisdom we gain by doing personal growth. El Dharma es la sabiduría la cual llega a través de tu crecimiento personal. The difference between knowledge and wisdom La diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, if the fire is open on your oven, si el fuego está abierto encima de tu horno, or if the iron is hot, it's red, o si la plancha está caliente, knowledge is to know that this is very hot. conocimiento es saber que esto está muy caliente. Wisdom is to know, don't put your hand on it. Sabiduría es saber que no tienes que poner la mano encima. So do you understand the difference between knowledge and wisdom? Así que entiendes la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Knowledge is to know things, and wisdom is about experience. Conocimiento es saber cosas. Okay. Sabiduría es acerca de la experiencia. So taking refuge in the Dharma is not taking refuge in everything you know. Así que tomar refugio en el Dharma no es tomar refugio en todo el conocimiento que tienes. It is taking refuge in the wisdom about life experience. Es refugiarte en toda la sabiduría que has traído de tus experiencias de vida. Yeah. The Sangha. Taking refuge in the Sangha. La Sangha. Refugiarnos en la Sangha. The Sangha is the community. La Sangha es una comunidad. It is your biological family, Es tu familia biológica, your extended family, tu familia extendida, a group of friends, tu grupo de amigos, the sports club you belong to, el club deportivo al cual perteneces, the other people. los demás. In a Buddhist tradition, the Sangha is all the members of the tradition. En el caso de una tradición budista, la Sangha se refiere a todos los miembros de esta tradición. So when we take refuge in the Buddha and the Dharma, Así que mientras tomamos refugio en el Buda y en el Dharma, we're not nourishing the Buddhist tradition. We're all about ourselves. no estamos alimentando la tradición, estamos enfocados en nosotros mismos. But when we take refuge in the Sangha, we are caring for the whole family. Mientras cuando tomamos refugio en la Sangha, también estamos cuidando de la entera familia. Without being emotionally dependent on a religion, Sin ser emocionalmente dependiente de la religión, we take benefit in being part of a group with the same mind, same approach. gozamos del beneficio de ser parte de un grupo de personas con las cuales compartimos puntos de vista, forma mentes. And this is taking the three refuge. Y esto es tomar refugio en la Sangha.
The way we do the ritual, I will say in English and in Sanskrit the three refuge. La manera en la cual se hará el ritual consiste en que Maha dirá, tanto en inglés como en sánscrito, la frase de tomar refugio en cada uno de los tres. And when I do, everyone do it on their own. Y cuando él lo hace, cada uno lo estará haciendo por su cuenta. Which is important to have all these microphones closed. Por lo cual es importante que tengas el micro cerrado. You have to do it loud with your voice. Es importante que lo hagas con suficiente volumen para que te escuches en voz alta, Not in your head, no solamente en tu mente. but your microphone is closed because it's still just about your refuge. Pero el micro está cerrado porque la declaración la hace hacia contigo, sigue tratándose de tu refugio, es tu ritual. Good. Now we do it. Bien, ahora lo hacemos. I take refuge in the Buddha. Buddham Sharanam Gacchami. Tomo refugio en el Buda. Buddham Sharanam Gacchami. I take refuge in the Dharma. Dharmam Sharanam Gacchami. Tomo refugio en el Dharma. Dharmam Sharanam Gacchami. Tomo refugio en el Dharma. Sangam. I take refuge in the Sharanam Sangha. Sangam Sharanam Gacchami. Tomo refugio en la Sangha. Tomo Sangam refugio en la Sangha. Sharanam Gacchami. Sangam Sharanam Take a Gacchami. deep breath. Y tomas una respiración profunda. When we do it in a temple, Cuando lo hacemos en un templo, the Grand Master gives a small explanation like I did. normalmente el Gran Maestro nos hace una explicación cortita, como la que acaba de hacernos. Then he takes the three refuge while everyone repeats. Luego, él toma los tres refugios mientras todos los demás repiten. And then we ask other masters and acharyas to do it. Y luego se pide a algunos otros maestros y acharyas que hagan lo mismo. So the students repeat it multiple times. Y de esta forma, los demás estudiantes pueden hacerlo varias veces. I will now give the microphone to Dharmika Prasad, who will recite it in French, and there will be no translation. Ahora vamos a pasarle el micrófono a Dharmika Prasad, que va a recitar el tomar refugio en francés y no habrá ninguna traducción. It's just 30 seconds while he does it, okay? And you recite. Solamente son 30 segundos mientras él lo recita. Y tú vuelves a recitar por ti mismo o ti misma. Je prends refuge dans le Bouddha. Buddham Sharanam Gacchami. Je prends refuge dans le Dharma. Dharma Sharanam Gacchami. Je prends refuge dans la Sangha. Sangam Saranam Gacchami. Thank you. We will now pass the microphone to Pierre Davide, who will do it in Spanish. Muchas gracias, Dharmika. Y ahora voy yo en español. Tomo refugio en el Buda. Buddham Sharanam Gacchami. Tomo refugio en el Dharma. Dharmam Sharanam Gacchami. Tomo refugio en la Sangha. Sangam Sharanam Gacchami. We will now pass the microphone to Vincent, who will do it in English again. Ahora pasamos el micro a Vincent, que lo hará nuevamente en inglés. I take refuge in the Buddha. Buddham Sharanam Gacchami. I take refuge in the Dharma.
Dharmam sharanam gacchami. I take refuge in the Sangha. Sangam sharanam gacchami. Wonderful. We will now pass the microphone to Rishi Brahma, Francisco, Hermoso. who will do it in Spanish once again. Le pasamos el micro a Rishi Brahman, que lo hará nuevamente en español. Yo tomo refugio en el Buda. Buddham sharanam gacchami. Yo tomo refugio en el Dharma. Dharmam sharanam gacchami. Yo tomo refugio en la Sangha. Sangam sharanam gacchami. Muchas gracias. Thank you. And now I take the mic. Yes, I was going to ask Shivagam if he wants to do it for his crowd. So please pass the mic to Shivagam in Spanish. Ahora lo hará Shivagam en español. Tomo refugio en el Buda. Buddham Sharanam Gacchami. Tomo refugio en el Dharma. Dharmam Sharanam Gacchami. Tomo refugio en la Sangha. Sangam Sharanam Gacchami. Very good. Thank you. Muy bien, And the gracias. ritual is complete. Y con eso se completa el ritual. Where the Grandmaster says it, and then, well, if not the Grandmaster, one Acharya says it, and multiple Acharyas say it again. Ahora que tanto el Gran Maestro como los demás acharyas y maestros también han hecho su parte. Good. After the three refuge, we always quickly recite the 5 precepts. Después de los 3 refugios, siempre rápidamente se recitan los 5 preceptos, When I los took 5 the 5 votos. vows of Buddhism, Cuando yo tomé los 5 votos del budismo, it changed my life. cambió mi vida. I already was deep in Rishinaya practice, Ya estaba bien profundo en la práctica de Rishinaya, but something happened in me. pero algo ocurrió en mí. So now I'm just going to recite it in English. Así que ahora simplemente voy a recitarlos en inglés And we'll have a Spanish translation. y tendremos la traducción al español. And it's easy. You just do it. Y es muy fácil, simplemente hazlo. I vow not to kill. Hago el voto de no matar. I vow not to steal. Hago el voto de no robar. I vow not to lie. Tomo el voto de no mentir. I vow to abstain from sexual acts that could cause suffering. Hago el voto Tomo de el voto de abstenerme de abstenerme comportamientos sexuales que de puedan causar comportamientos sexuales que sufrimiento. lastimen. I vow to abstain from intoxicants that would make me lose my mind. Hago el Tomo voto el de voto de evitar abstenerme intoxicantes de que puedan intoxicar hacerme mi cuerpo perder de tal manera que me hagan perder mi conciencia. mi These mente. are the simple vows. Estos son los votos. Vincent, tu les dis en français? Une fois? On dit comment I vow? On dit comment I vow en français? Je fais le vœu. Ok. Je fais le vœu de ne pas tuer. Je fais le vœu de ne pas voler. Je fais le vœu de ne pas mentir.
Je fais le vœu de ne pas avoir des actes sexuels qui causent de la souffrance. Je fais le vœu de ne pas prendre des intoxicants qui mènent à la perte de mon esprit. Amen. So be it. Om Tat Sat. Amen. Amén. That was time. That's all the time I had for me. Eso era el tiempo que iba a tomar del encuentro de hoy. Kritanya Mahajrya Jiva Karuna Jnana Chadharma. Panya Mahajrya Jiva Karuna Jnana Chadharma. Ahum. Thank you so much for this ritual. And Gracias believe, a todos por este ritual. and you can believe in the Mahajrya as an entity. Y puedes creer en la Mahajrya como una entidad. The rest, the remaining time will be used by Francisco Rishi Brahman, El tiempo que queda, el tiempo a seguir, será usado por Francisco Rishi Brahman, who will guide the teachings of the third minor celebration. que va a guiar la enseñanza de la tercera celebración menor el día de hoy. Peace and see you soon. Paz y hasta pronto. Recording stopped. Hi everyone. My name Hola is a todos. Rishi Brahman and I'm from Portugal. Mi nombre es Rishi Brahman y estoy conectado desde Portugal. I guess everyone needs a little time to breathe and let flow the consciousness. Supongo que a todo el mundo le vendría bien unos poquitos minutos de pausa para respirar y dejar que la conciencia fluya. It was supposed to be the three suns mantra, Se supone que íbamos a hablar del mantra de los tres soles and all the energy and the consciousness of this mantra will flow through us and excite us. así que toda la energía y la conciencia de este mantra fluiría a través de todos nosotros, excitándonos. But we had the amazing visit of our master, great master, Pero tuvimos la hermosa visita de nuestro gran maestro and we have all this amazing and extraordinary amount of consciousness flow through us. y tenemos esta hermosa gran cantidad de esta conciencia extraordinaria fluyendo a través de nosotros. So we have to take a moment and let it flow in peace. Así que es importante que tomemos un momento para dejar que esta fluya en paz. I will suggest to us to close our eyes Así que sugiero que cerremos los ojos. We will take a deep breath and pay attention inside. Que tomemos una inspiración profunda y prestemos atención adentro. We do the best we can, so don't put pressure. Siempre hacemos lo mejor que podamos, así que no te pongas presión. Just pay attention to the consciousness that flows through your body. Simplemente ponle atención a la conciencia que está fluyendo a través de tu cuerpo. Be the observer. Just observe that and contemplate. Sé el testigo, simplemente observa y contempla.
all this amazing event, todos estos eventos maravillosos, we are so blessed. estamos tan bendecidos. Instead of fighting against what is happening inside you, just En lugar de observe. luchar contra aquello que está ocurriendo en tu interior, simplemente observa. Feel the peace of that consciousness flowing like a big river inside you. Siente la paz de aquella conciencia fluyendo en ti como un gran río que se mueve, pacífico. We don't try to move the river. We don't try to control the river. We just let it flow. No intentas parar este río, no intentas controlarlo, no intentas moverlo, simplemente lo dejas fluir. And you just feel it nice and so peaceful. As much as you pay attention and let it flow, it becomes more easy, more peaceful, more harmonious. Y a medida que te permites observarlo conscientemente, notas cómo este flujo se vuelve más pacífico, más armonioso, cada vez un poquito más paz, más armonía. You are part of this river. You are part of this consciousness. Eres Embrace parte de este río, eres parte de esta conciencia. Abrázalo. Let each cell of it to absorb it as part of the physical plane. Permítele a cada célula de tu cuerpo que lo observa como parte del plano físico. Let yourself be part of it as one. Y simplemente acepta ser parte de ello, como uno, como algo unificado. And now the vibration, it's almost gone. Y ahora la vibración casi se ha ido, Because we are not resisting. We are just making part of this big river of this consciousness. porque no la estamos resistiendo, sino que estamos aceptando ser parte de este río de conciencia. So we make a deep breath and come back here. Así que tomas una inspiración profunda y vuelve aquí. I'm very happy. Me alegro mucho, estoy muy contento. I was not expecting to feel so much consciousness in this ritual. No me esperaba que iba a sentir tanta conciencia en este ritual. It's truly amazing. Es realmente hermoso. So we are celebrating the 3 of the 3. El 3 del 3, ¿verdad?
Así que estamos celebrando el 3 del 3. In this day, we have the three suns mantra. Y normalmente en este día utilizamos el mantra de los 3 soles. First time I've charged this mantra some years ago. I didn't have the explanation, so I was freaky, and I want to charge each mantra that I could have. Hace 7 años, la última vez que cargué este mantra, me hice un poquito el friki. Es decir, que me tiré a la experiencia y lo cargué sin tener realmente idea de qué significara o qué se suponía que llevara. And my experience in emotional integration and in dealing with anger and stress was not very good. Y a ser honesto, mi experiencia con la integración emocional y con el manejo de la ira y del estrés no era muy buena. So when I start charging it, my life gets a little messy, and I was always hunger. And I didn't understand why. Así que cuando lo cargué, mi vida se empezó a volver un poquito desordenada, un poquito complicada y no entendía bien por qué. But some years after that, I just found Suki Devi, and she was explaining the mantra in detail. And in that day, I understood that I shouldn't charge the mantra with anger. Y a distancia de algunos años me crucé con Suki Devi, la cual me explicó este mantra mucho más en profundidad. Y ahí entendí por qué no era una buena idea cargar el mantra con tanta rabia adentro. So this is a mantra that we use to have more energy and more power, because it invokes fire in divine, spiritual, and physical plane. Así que este es un mantra que utilizamos para despertar adentro más poder, más energía, más vitalidad. Y estamos invocando el fuego, tanto a nivel espiritual como a nivel energético, como a nivel físico. And when we don't have our issues resolved, when we have anger, or when we have a lot of emotions to solve inside, y cuando todavía tenemos muchos temas por resolver y así como pendientes y mucha rabia dentro, muchas cuestiones pendientes, all the anger will rise up, because it's like put gasoline in the fire. It makes a bigger fire. So that's the reason we don't use this mantra, charge this mantra when we are in anger. Lo que pasa normalmente es que se va a amplificar aquello que está en nosotros adentro. Así que es un poco, en su experiencia, es como poner gasolina en el fuego. Y desaconsejamos cargar mantras de este tipo en un estado de rabia. But it has a very amazing point of view, because when we are depleted by energy and we just use it, and our energy just rise up. Pero por el otro lado, tiene un ángulo que es muy beneficioso, que se siente muy bien. Es decir, que cuando te sientes vaciado de energía, pues con este mantra te puedes recargar muy bien. So this is the energetic drink we take, but in this case, it's spiritual drink, we could say.
we just use our tools to regenerate our energy. Así que es un poquito como estas bebidas energéticas, pero una bebida energética espiritual. Una herramienta que tenemos para regenerarnos desde dentro. So the mantra, I will type it. Shivagam already Mahajrya. typed it in the chat, Francisco. Oh, thank you. Okay. Shivagan is amazing, as always. Muchas gracias. Shivagam, fantástico como siempre. Ahí tenéis el mantra en el chat. Okay, so the first is the first sun. We say it's divine. It involves the divine level, and it's the divine sun. Something like the divine light that creates everything. Así que la primera parte del mantra, Om, se refiere a este fuego espiritual. Un poquito como Divino. este sol divino. Gracias. This divine sun that came and glorifies everything. This amazing light that creates everything, like the Big Bang for the people who don't believe in divinity. Este sol divino, esta luz primordial que viene y lo crea todo, lo manifiesta todo. Si quieres el Big Bang, si para los que no se encuentran cómodos con la experiencia de lo divino o la idea de lo divino. So when we just practice it, we just pay attention to the forehead or the third eye. Así que cuando lo practicamos, simplemente prestamos atención al entrecejo, a la frente, donde el tercer ojo. So that's the first point when we do the meditation and chant the mantra. The physical point. Este es el primer punto al cual prestamos atención, la región física a la cual prestamos atención mientras cargamos el mantra. The second sun, we just say this is the spiritual sun. It comes with the word Vajra. El segundo sol se refiere al sol espiritual con la palabra Vajra. And it's the consciousness that I have a problem with internet, so I'm really sorry. Pido disculpas un momento, estoy teniendo un problema con internet. I'll solve it later. So this is it's like when you just pay it, it's the energy that rises over everything and make crops grow. Así que esta es como la energía que fluye en todo y que permite que todo tenga vida, que todo crezca, como en las hierbas, si quieres, o en las plantas. Oh, it's the spiritual one. Así que esta es la fuerza espiritual del fuego. The light that raises out the shadows, that brings vitality, we could say, the things. La luz que empuja fuera las sombras y que trae la vitalidad, si quieres. The last sun, and this sun is situated in the plexus, solar plexus. Este sol se encuentra a nivel de la región física a la altura del plexo solar.
The last sun is situated in the base chakra, and we call it Agni. Y el So it's the tercer sol se encuentra en el chakra base y es el que definimos o al cual nos referimos con la palabra Agni. That's the physical sun, the physical fire. Esto es el fuego físico, el sol físico que se refiere al fuego. Like the lava that came out from the volcano. Como la lava que sale de un volcán And shaped the earth and flows to the rivers. y cae por las laderas del monte y fluye hacia los ríos. So we will do a small meditation. Así que vamos a hacer una breve meditación. So close your eyes, Cierra tus ojos, put yourself comfortable, ponte cómodo, cómoda. breathe deeply. Respira profundo. So just pay attention inside. Y simplemente presta atención adentro. Imagine yourself in a place that is safe. Imagínate en un lugar muy seguro, In a place that you feel comfortable. en un lugar en el cual te encuentras cómodo, cómoda. It can be your inside temple, Puede que sea dentro de un templo, in your favorite spot. en tu lugar favorito. So when you breathe in, Así que cuando inhalas, imagine that you bring a little of that peace to you. imagina que un poco de esta paz que este lugar te transmite, que esta atmósfera te transmite, viene adentro de ti. When you breathe out, Y cuando just exhalas, let yourself relax a little bit. simplemente permítete relajarte un poco. Feel yourself relaxed. Siéntete relajado. Now imagine a light. The most bright light you can ever imagine. Ahora imagínate una luz, la luz más brillante que seas capaz de imaginarte. The light that maybe in your experience could create everything. Una luz que quizás en tu experiencia sea tan poderosa que tenga la capacidad de crearlo absolutamente todo. So imagine that light in your third eye. Imagínate esta luz en tu tercer ojo. All that light. Toda No esta shadow luz. ever. Ninguna sombra, nunca. And in your head, an inner voice, you just say, Om. Y en tu mente, en tu voz, simplemente dices Om. All that light
projected outside your third eye. Toda esta luz que se proyecta desde tu tercer ojo. Oh, Oh, all that power, todo este poder, all that divine fire, todo este fuego divino. and you feel it. You embrace it. Lo sientes, lo abrazas. That's on you. Go again. So you let go for now. Now think on the sun, our star. Así que te mantienes ahí. Sigue pensando en el sol o en una estrella. Imagine the sun and just leave it, the third eye and the divine fire for now. Imagina este sol y simplemente déjalo ahí en tu tercer ojo por ahora. All the energy, the explosions on the sun, Todas estas energías, estas explosiones en el sol, all that energy that is radiating out of the sun, toda esta energía que está rayando desde el sol hacia afuera, all of that is used to make plant animals live, hate us, make everything grows with life. todo este poder que permite que las plantas crezcan, que los animales vivan, que lo impregna todo con esta vida. Feel that energy, that power of taking care, of growing, of nursing. Siente todo este poder del cuidar, del darle vida, del llenar. So just that sun is in your solar plexus. That energy is radiating from your solar plexus. Y ahora esta energía vital, toda esta fuerza, esta energía está radiando desde tu plexo solar. Feel the heat inside. Feel all of those El explosions. calor, siente todas estas explosiones. Feel how it radiates outside of you. Siente cómo está quedando fuera de ti. And in your mind, in your inner voice, you just say, Vrl. Y en tu mente, en tu voz interna, simplemente repites Vajra, Vajra. Vajra. And all of that energy, all of that spiritual energy inside you radiating, touching Toda esta everything. energía, todo este poder espiritual, Feel it, embrace it, live it. siéntelo, abrázalo, vívelo. Now you move down to your base chakra. Ahora llevas tu atención más abajo, hacia el chakra base. And you imagine a volcano. Y te imaginas un volcán. You see all that energy that cannot be contained in the physical world. Permites de sentir toda esta energía tan poderosa que no puede ser contenida en el mundo físico.
the lava just goes out of the volcano and spreads everywhere. La lava que simplemente sobresale del volcán y se distribuye en todos lados, en todas direcciones. Just like the blood in your on your veins amount Como your el body. sangre en tus venas. All that amazing power, all that transformation, the recreation of Earth. Todo este poder maravilloso, todo este poder regenerante de la tierra. Feel it in your base chakra. You cannot contain the energy. You just feel it. You just embrace it. You just let it flow through your veins. Siéntelo en tu chakra base, no puedes contenerlo, no puedes limitarlo, solamente puedes dejarlo fluir, sentirlo en tus venas. Feel it. Siéntelo. Agni. Agni. In your mind, silently. Agni. En tu mente, con tu voz, Agni. 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 So you pay attention to your third eye, to your solar plexus, to your chakra base chakra. Así que le prestas atención a tu tercer ojo, al plexo y al chakra base. And we just will repeat it 3 times and we will pay attention. Okay? So Om Vajra Agni. Om Vajra Agni. Om Vajra Agni. Así que lo vas a repetir 3 veces y simplemente vas a prestar atención a lo que ocurre. Om Vajra Agni. Om Vajra Agni. Om Vajra Agni. Just feel it. Enjoy it. All that vibration in the body. All that energy that rises. All the feeling of expansion. All in you, just for you. Siéntelo, disfrútalo. Todo este movimiento energético adentro. Todo este fluir, todo este poder. Permítete sentirlo. So you just open your eyes and come here. Así que simplemente